Majjhima Nikaya 64, Maha Malunkya Sutta. El gran discurso a Malunkya. Esto es lo que he oído. En una ocasión, el bendito vivía en Savatthi, en el bosque de Yeta, en el parque de Anathapindika. Allí se dirigió a los bhikkhus de esta manera. Monjes, ¿recuerdan las 5 cadenas inferiores que les enseñé? El monje Malunkya respondió: recuerdo las 5 cadenas inferiores enseñadas por el bendito. ¿De qué manera recuerdas las 5 cadenas inferiores que te enseñé? Recuerdo la visión de la identidad como un grillete inferior. Recuerdo la duda como un grillete inferior. Recuerdo la adherencia a las reglas y observancias como un grillete inferior. Recuerdo el deseo sensual como un grillete inferior. Recuerdo la malicia como un grillete inferior. De esta manera, venerable Señor, es que recuerdo los 5 grilletes inferiores. Malunkya, ¿a quién recuerdas que yo le enseñe estas 5 cadenas inferiores de esa manera? ¿No te refutarían los vagabundos de otras sectas con el símil del bebé? Porque un bebé que yace boca abajo ni siquiera tiene la noción de identidad, así que, ¿cómo podría surgir en él la visión de la identidad? Sin embargo, la tendencia subyacente a la visión de la identidad se encuentra dentro de él. Un bebé que yace boca abajo ni siquiera tiene la noción de enseñanzas. Así que, ¿cómo podría surgir en él la duda acerca de las enseñanzas? Sin embargo, la tendencia subyacente a dudar se encuentra dentro de él. Un bebé que yace boca abajo ni siquiera tiene la noción de reglas, así que, ¿cómo podría surgir en él la adherencia a las reglas? Sin embargo, la tendencia subyacente a adherirse a reglas se encuentra dentro de él. Un bebé que yace boca abajo ni siquiera tiene la noción de placeres sensuales, así que, ¿cómo podría surgir en él el deseo sensual? Sin embargo, la tendencia subyacente a la lujuria sensual se encuentra dentro de él. Un bebé que yace boca abajo ni siquiera tiene la noción de seres, así que, ¿cómo podría surgir en él la malicia hacia los seres? Sin embargo, la tendencia subyacente a la malicia se encuentra dentro de él. ¿No te refutarían los vagabundos de otras sectas con este símil del bebé? Entonces, el venerable Ananda dijo: es el momento de que el bendito enseñe las 5 cadenas inferiores. Habiéndolo oído, el bendito, de la boca del bendito, los bhikkhus lo recordarán. Entonces Ananda escucha y presta atención a lo que voy a decir. Una persona común e ignorante que no tiene consideración por los nobles y es inexperta e indisciplinada en su dhamma, que no tiene consideración por los sabios y es inexperta e indisciplinada en su dhamma, mora con una mente obsesionada y esclavizada por la visión de la identidad y no comprende cómo es realmente escapar de la visión de la identidad surgida. Y cuando esa visión de la identidad se ha vuelto habitual y no ha sido erradicada en él, es una atadura profunda. Él mora con una mente obsesionada y esclavizada por la duda, por la adherencia a las reglas y observancias, por la lujuria sensual, por la malicia, y no comprende cómo es realmente escapar de la malicia surgida, y cuando esa maldad se ha vuelto habitual y no ha sido erradicada en él, es una atadura profunda. Un discípulo noble, bien instruido, que tiene respeto por los nobles, es hábil y disciplinado en el Dhamma, que tiene respeto por los sabios, es hábil y disciplinado en su Dhamma, no permanece con una mente obsesionada y esclavizada por la visión de la identidad. Él entiende
cómo realmente es el escape de la visión de la identidad surgida, y la visión de la identidad junto con la tendencia subyacente a ella es abandonada en él. Él no permanece con una mente obsesionada y esclavizada por la duda, por las adherencias a reglas de observancias, por la lujuria sensual, por la maldad. Él entiende cómo realmente es el escape de ellas, junto con la tendencia subyacente a ellas, es abandonada en él. Hay un camino, Ananda, una forma de abandonar las 5 ataduras profundas. No es posible lograrlas sin confiar en ese camino. No es posible que logre conocer, ver, abandonar las 5 ataduras sin confiar en ese camino. Así como hay un árbol que posee duramen, no es posible que alguien corte su duramen sin cortar su corteza y albura. Hay un camino, Ananda, una forma de abandonar las 5 ataduras inferiores. Es posible que alguien, confiando en ese camino, en esa forma, conozca, vea y abandone las 5 ataduras inferiores. Así como cuando hay un árbol que posee duramen, es posible que alguien corte su duramen cortando su corteza y albura. Supone, Ananda, que el río Ganges estuviera lleno de agua hasta el borde, de modo que los cuervos pudieran beber de ella, y de repente llegara un hombre débil que pensara: si cruzo el río nadando con mis brazos, llegaré sano y salvo a la otra orilla de este río Ganges. Sin embargo, no sería capaz de cruzar sano y salvo. Así también, cuando se le enseña el Dhamma a alguien para la cesación de la identidad, si su mente no lo comprende, no adquiere confianza, firmeza y resolución, entonces puede ser considerado como un hombre débil. Supone, Ananda, que el río Ganges estuviera lleno de agua hasta el borde, de modo que los cuervos pudieran beber de ella, y de repente llegara un hombre fuerte que pensará: si yo cruzo la corriente nadando con mis brazos, llegaré sano y salvo a la otra orilla del río Ganges. Y sería capaz de cruzar el río sano y salvo. Así también, cuando se le enseña el Dhamma a alguien para la cesación de la personalidad, si su mente lo comprende, adquiere confianza y firmeza y resolución, entonces puede ser considerado como un hombre fuerte. ¿Y cuál es, Ananda, el camino para abandonar las 5 cadenas inferiores? Con el abandono de los apegos, con el abandono de los estados nocivos, con la completa tranquilidad de la inercia corporal, por estar completamente aislado de los placeres sensuales, aislado de las cualidades insanas. Un bhikkhu entra y permanece en el primer jhana, que está acompañado por pensamiento aplicado y sostenido, con el éxtasis y la dicha nacidos del aislamiento. Todo lo que existe en el estado de jhana, forma material, sensación, percepción, formaciones intencionales, conciencia, él los ve como impermanentes, como sufrimiento, como una enfermedad, como un tumor, como una púa, como una calamidad, como una aflicción, como algo ajeno, como algo desintegrado, como algo vacío, como algo que no es yo. Aparta su mente de los 5 agregados y la dirige hacia el elemento inmortal de esta manera. Esto es lo pacífico, esto es lo sublime. Es decir,
el aquietamiento de todas las formaciones mentales, el abandono de todos los apegos, la destrucción del anhelo, el desapasionamiento, la cesación, el nirvana. Si es constante en eso, alcanza la destrucción de las manchas. Pero si no logra la destrucción de las impurezas debido al deseo por el Dhamma, al deleite en el Dhamma, entonces con la destrucción de las 5 ataduras inferiores se convierte en alguien que debe reaparecer espontáneamente en las moradas puras y allí alcanzar el nirvana final sin jamás regresar de ese mundo. Este es el camino, la forma de abandonar las 5 ataduras inferiores. Además, con la calma del pensamiento aplicado y sostenido, un bhikkhu entra y permanece en el segundo jhana. Con el desvanecimiento también del éxtasis, entra y permanece en el tercer jhana. Con el abandono del placer y el dolor, entra y permanece en el cuarto jhana, que no tiene ni dolor ni placer, y pureza de atención debido a la ecuanimidad. Todo lo que existe en el estado de jhana, sensación, percepción, formaciones intencionales, conciencia, él los ve como impermanentes, como sufrimiento, como una enfermedad, como un tumor, como una púa, como una calamidad, como una aflicción, como algo ajeno, como algo desintegrado, como algo vacío, como algo que no es yo. Aparta su mente de los 5 agregados y la dirige hacia el elemento inmortal de esta manera. Esto es lo pacífico, esto es lo sublime, es decir, el aquietamiento de todas las formaciones mentales, el abandono de todos los apegos, la destrucción del anhelo, el desapasionamiento, la cesación, el nirvana. Si es constante en eso, alcanza la destrucción de las manchas. Pero si no logra la destrucción de las impurezas debido al deseo por el Dhamma, al deleite en el Dhamma, entonces con la destrucción de las 5 ataduras inferiores se convierte en alguien que debe reaparecer espontáneamente en las moradas puras y allí alcanzar el nirvana final sin jamás regresar de ese mundo. Este es el camino, la forma de abandonar las 5 ataduras inferiores. Además, con la superación completa de las percepciones de la forma, con la desaparición de las percepciones del impacto sensorial, con la no atención a las percepciones de la diversidad, consciente de que el espacio es infinito, entra y permanece en la base del espacio infinito. Todo lo que existe en el estado de jhana, sensación, percepción, formaciones intencionales, conciencia, él los ve como impermanentes, como sufrimiento, como una enfermedad, como un tumor, como una púa, como una calamidad, como una aflicción, como algo ajeno, como algo desintegrado, como algo vacío, como algo que no es yo. Aparta su mente de los 5 agregados y la dirige hacia el elemento inmortal de esta manera. Esto es lo pacífico,
Esto es lo sublime, es decir, el aquietamiento de todas las formaciones mentales, el abandono de todos los apegos, la destrucción del anhelo, el desapasionamiento, la cesación, el nirvana. Si es constante en eso, alcanza la destrucción de las manchas. Pero si no logra la destrucción de las impurezas debido al deseo por el Dhamma, al deleite en el Dhamma, entonces con la destrucción de las 5 ataduras inferiores se convierte en alguien que debe reaparecer espontáneamente en las moradas puras y allí alcanzar el nirvana final sin jamás regresar de ese mundo. Este es el camino, la forma de abandonar las 5 ataduras inferiores. Además, al superar por completo la base de la conciencia infinita, consciente de que no hay nada, entra y permanece en la base de la nada. Todo lo que existe en el estado de jhana, sensación, percepción, formaciones intencionales, conciencia, él los ve como impermanentes, como sufrimiento, como una enfermedad, como un tumor, como una púa, como una calamidad, como una aflicción, como algo ajeno, como algo desintegrado, como algo vacío, como algo que no es yo. Aparta su mente de los 5 agregados y la dirige hacia el elemento inmortal de esta manera. Esto es lo pacífico, esto es lo sublime, es decir, el aquietamiento de todas las formaciones mentales, el abandono de todos los apegos, la destrucción del anhelo, el desapasionamiento, la cesación, el nirvana. Si es constante en eso, alcanza la destrucción de las manchas. Pero si no logra la destrucción de las impurezas debido al deseo por el Dhamma, al deleite en el Dhamma, entonces con la destrucción de las 5 ataduras inferiores se convierte en alguien que debe reaparecer espontáneamente en las moradas puras y allí alcanzar el nirvana final sin jamás regresar de ese mundo. Este es el camino, la forma de abandonar las 5 ataduras inferiores. Si este es el camino para abandonar las 5 cadenas inferiores, entonces, ¿cómo es que se dice que algunos bhikkhus aquí obtienen la liberación de la mente por la sabiduría penetrante, por el intelecto, Ceto Vimutti? Y otros se dice que obtienen la liberación por la sabiduría y basta, Paño Vimutti. La diferencia aquí, Ananda, está en sus facultades. Esto es lo que dijo el bendito.